¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Agradecemos su presencia en una transmisión más de los seminarios web del Ceneval. Bienvenidos en esta ocasión al seminario web Exprese, expresión escrita en español, valor agregado para la vida profesional. Para informarnos al respecto, tendremos la participación de nuestros expertos, el maestro César Chávez, director de Investigación, Calidad Técnica e Innovación Académica del Ceneval. También el doctor Salvador Saulés, subdirector de Exámenes Transversales. El licenciado Carlos Fleming, jefe de Departamento de Exámenes Transversales. Y como invitado especial, contaremos con la asistencia del maestro Cristian Klein, actualmente director de Recursos Humanos de LVMH México y con una amplia trayectoria en el área de capital humano en empresas como Walmart, HSBC, Klein Abbott, Soriana y como director de Recursos Humanos de Centroamérica y el Caribe de L'Oréal, entre otros. Los temas que veríamos el día de hoy son Ceneval, principal centro evaluador del país. ¿Por qué el personal bien capacitado es una inversión para las empresas? La importancia de la expresión escrita en el ámbito profesional. ¿Para qué evaluar la habilidad escrita mediante el Exprese? Características y valor agregado del instrumento. Momento didáctico. ¿Cómo mejorar mi habilidad para escribir? Pasos para elaborar un texto argumentativo. Si desean realizar alguna pregunta, les pedimos, por favor, pulsar el botón naranja con flecha blanca del panel de mandos para abrir el panel de conversaciones, en donde observarán una ventana a manera de chat, en donde pueden hacer el planteamiento para todos los panelistas que nos acompañan. Agradecemos nuevamente su asistencia y esperamos que este seminario sea de su agrado. Al finalizar, les pedimos responder una breve encuesta de salida para saber si les gustó y si nos podemos poner en contacto con ustedes. Bienvenidos. Le damos la palabra al maestro César Chávez. Adelante. Muchas gracias, Lilian, y muy buenos días a todos. Es un gusto estar en este seminario el día de hoy con ustedes. Como ya comentaba Lilian desde un principio, pues este seminario está enfocado a explicar qué es el Exprese, el examen de expresión escrita en español, y su relevancia no nada más en el ámbito educativo, sino también en el ámbito profesional. Yo les quiero comentar muy brevemente, la que sigue, por favor. Este año el Ceneval está cumpliendo 28 años de existencia. Creo que se pasó un poco, ahí está. En los cuales pues hemos desarrollado diferentes tipos de evaluaciones. Aquí me gustaría recalcar, ¿no? En estos 28 años hemos aplicado más de 43 millones de exámenes a 700 instituciones usuarias, ¿no? Hemos aplicado desde exámenes de ingreso, exámenes de egreso, exámenes de diagnóstico, de certificación, etcétera. Trabajan con nosotros o han trabajado más de 15,000 expertos de distintas instituciones educativas para apoyarnos con el desarrollo de todas estas pruebas. Y gracias a ello, pues tenemos un reconocido prestigio a nivel nacional, incluso a nivel internacional por las evaluaciones que realizamos. Y les comento que en este 28 aniversario estamos nosotros trabajando en la consolidación, además de nuestra nueva generación de exámenes, ¿no? Desde el año pasado pusimos en operación los nuevos exámenes nacionales de ingreso a la educación media superior y al posgrado, los exami. También una nueva generación de los exámenes generales para el egreso de la licenciatura, ¿no? Los famosos EGEL, que tanto los exámenes como los EGEL pues están desde la fundación del centro y siguen siendo nuestros exámenes principales, digamos. Y también pusimos en operación el examen Acreditabach básico para diagnosticar las habilidades básicas del bachillerato. Una de las innovaciones de esta nueva generación de pruebas fue la incorporación de la evaluación de las competencias comunicativas de comprensión lectora y redacción indirecta, ¿no? La redacción medida a partir de estos exámenes de opción múltiple que nos permiten tener una primera aproximación a la habilidad de redacción de los sustentantes. Sin embargo, bueno, también como parte de esta nueva generación de exámenes, revisamos y pusimos en marcha nuevamente el examen de expresión escrita en español Exprese, que como lo comentarán más adelante mis compañeros encargados del desarrollo de esta prueba, justamente busca la evaluación directa de la redacción, ¿no? A partir de un texto argumentativo.
Esta habilidad, pues como todos sabemos, es sumamente relevante para el desarrollo de las personas dentro de la escuela, pero también de manera profesional. Y es por ello que en este seminario tenemos la presencia de un invitado especial que nos hablará de cuestiones justamente de las habilidades necesarias para el desarrollo profesional, el maestro Christian Klein, a cual le agradezco mucho su participación. La que sigue, por favor, ya para terminar, les comento que durante la pandemia, no nada más no paramos el desarrollo de esta nueva generación de exámenes, logramos aprovechar la pandemia para poder desarrollar estas pruebas, pero también pues nos vimos obligados a acelerar un poquito el desarrollo de nuestros sistemas para poder aplicar y acercar todos nuestros exámenes a los sustentantes, pero con las medidas de seguridad necesarias para que lo aplicaran desde su casa, dadas las restricciones de la pandemia, ¿no? Entonces, desde que incorporamos el examen desde casa en el 2020, ya hemos aplicado alrededor de 900,000 exámenes de este tipo desde casa. Esto ha significado, además de poder acercar las evaluaciones a los sustentantes, un ahorro de 30 millones de hojas, colaborando con el propósito también de las políticas ambientales. Y el Exprese, pues lo montamos a esta plataforma, con lo cual, pues también colaboramos con estos propósitos y acercamos la evaluación a nuestros sustentantes. De mi parte es todo, les agradezco mucho su presencia nuevamente y les cedo la palabra al maestro Christian Klein para que nos presente su intervención. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted, maestro César Chávez. Antes que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a esta plática. Estaba un poco nervioso porque cuando me contactaron decía Ceneval y yo pensaba que iba a hacer un examen o algo así, y tuve como recuerdos de la preparatoria. Pero bueno, no, ellos me invitaron como un participante, lo cual me da muchísimo gusto a todo el Ceneval y a toda la gente que me contactó. La primera pregunta que yo me hice, ¿no? Como podemos ver en el siguiente slide, y es parte de mi presentación, sobre todo son preguntas, ¿no? Y invitarles a estas reflexiones. ¿Por qué es importante tener una buena comunicación escrita en un corporativo? Cuando me decían del tema, para mí se me hacía tácito, honestamente. Como, pues sí, claro, tenemos todos que tener una buena comunicación escrita dentro de un corporativo, pero haciendo la reflexión, me comenzaba a preguntar, ¿no? Y me sucedió algo como muy gracioso porque cuando me mandaron esta invitación comencé a ser mucho más consciente y ser mucho más mindful, ¿no? Ahora que está muy de moda en recursos humanos todo este tema. Y una de mis sobrinas, que es adolescente y está en la secundaria, entrando a la secundaria, de hecho, no sé qué les pregunté y me contestó con unos emojis, ¿no? Entonces yo no entendía nada, ¿no? Entonces yo hay estos emojis que no. Pues se me hizo muy sencillo contestarle con un sticker ahí con un perrito con unos corazoncitos y jajaja. Y entonces dije, bueno, claro, las nuevas generaciones se expresan muchísimo a través de iconografía, de los emojis y toda esta parte. Pero en ese mismo momento, sucede, ¿no? Que me llega un correo, ¿no? De un directivo, ¿no? Que tiene como errores ortográficos, que obviamente el detector no se los puso porque es como poner casa con S o con Z, ¿no? Entonces, pues el redactor, bueno, el Microsoft no te lee o no te dice si está bien redactado como tal, ¿no? Y, ¿no? Entonces yo seguía con esta pregunta, bueno, ¿por qué es importante? Bueno, pues sí, es obviamente importantísimo, pero como podemos hacernos en el siguiente slide, la siguiente pregunta, en la actualidad es necesaria, ¿no? Y nuevamente, o sea, veo que las nuevas generaciones están escribiendo con emojis, ¿no? Luego ves en todas las redes sociales y también redes profesionales como LinkedIn, donde vemos gente que pues, pone muchísimos errores de ortografía, que no tienen nada de redacción, ¿no? Cuando escribes un post, el mismo en Facebook, que ni se entiende. En LinkedIn también llega a pasar este tipo de cosas. Y bueno, seguía pensando en esta reflexión y me sucedió un dato curioso porque mi hijo tuvimos un día de Family Day en la oficina, mi hijo que tiene 6 años,
me dice como, ay, eso es lo mismo que en la casa, estar frente a la computadora. Y es cierto que a nivel corporativo, mucho de lo que vas a hacer o lo que estamos haciendo en cada uno de ustedes, los participantes que están hoy con nosotros, si estén en un corporativo o vayan a estar en un corporativo, mucho del trabajo que van a hacer va a ser leer y contestar correos electrónicos, basados ya en posiciones directivas, también en toma de decisiones, y lo mismo tiene que tener una expresión escrita muy clara, concisa y que comunique lo que quieres. Pero lo vas a leer y también vas a tener que contestar en esta parte. Y entonces, es de suma importancia, ¿no? Este tema. Y también me pasó hace como 2 meses que contratamos una persona para un área administrativo-financiera y me mandó un correo, ¿no? Y la verdad es que estaba súper mal redactado, entonces sobre todo que me faltaban comas y cosas así. Y yo le contesto como, discúlpame, pero no te entendí qué querías decir. Ven a mi oficina, ¿no? Para decirme qué quieres ver. Y yo le comentaba a mi equipo, ¿no? Oigan, está bien porque aquí nosotros estamos como, bueno, yo contra los corporativos internacionales están obsesionados con hacer pruebas de inglés, ¿no? Que la gente sepa hablar inglés. Y no entiendo porque nosotros le reportamos a París, también a Nueva York y a Miami, ¿no? San Francisco en unas marcas, etcétera, etcétera. Y yo le comentaba solito a mi equipo como decir, oigan, hacemos exámenes de español, que sería esto, ¿no? Este tema de redacción como tal, ¿no? Hacemos exámenes de español, sí, hacemos exámenes de inglés y todo, pero ¿cómo medimos la calidad de la gente que reclutamos en cuanto a expresión escrita y que pueda también tener esta lectura desde un correo electrónico hasta un proceso, hasta una política que se escribe en cualquier corporativo, cómo lo hacemos y cómo lo medimos como tal? Entonces, para mí esta pregunta se responde sola, pero sí, o sea, lo insisto, es muy necesario tener en los corporativos que tengas este tema de redacción, que sepas realmente escribir, que sepas expresarte verbalmente, ¿no? De ahí la palabra exprese, ¿no? Pues exprésate bien como tal. Entonces, para mí es muy claro esta parte. Y aquí hay como 3 temas que también te mide o que medimos, ¿no? En los corporativos, como lo podemos ver en el siguiente slide, en el cual vemos esta importancia. Y son 3 cosas muy breves que les quiero comunicar. Uno es comunica una buena estructura mental, sea por parte de los candidatos, pero también parte de la gente interna. De que tú puedas redactar un correo electrónico, una política, un proceso de una manera clara, concisa y que el receptor lo pueda entender, es básico. Para nosotros es esencial. Yo trabajo en LVMH, que es Louis Vuitton Nueva Tennessee. Louis Vuitton Nueva Tennessee es la empresa más grande a nivel mundial de lujo. Tenemos más de 80 casas, está Louis Vuitton, Dior, Fendi, Benefit, etc. Ahí lo pueden buscar, nos pueden buscar en lvmh.com y pueden ver todas las casas que tenemos. Una parte clave y esencial de las marcas de lujo y para poder trabajar en un ambiente de lujo es tener excelencia en la calidad de todo lo que hacemos. O sea, eso es una característica básica para el lujo y poderla ofrecer, sea en un servicio, etcétera, pero también en las cosas que hacemos. Imagínense una campaña que hagamos, no sé, ahorita para Louis Vuitton o para Dior Cosméticos, y que en español, y que tenga un error ortográfico, o que no se pueda entender o transmitir lo que queríamos mencionar en un visual, en un comercial. Pero no solo eso, también al momento que una consumidora cuando compra, viene también redactado para qué sirve cada uno de nuestros productos en temas de perfumes y cosméticos. Entonces es esencial y esto lo medimos y sabemos que una persona que tiene una buena redacción y se expresa bien en escrito, ¿no? Pues también cuenta con una buena estructura mental en esta parte. También refleja una capacidad cognitiva relevante, es decir, es una persona que pues tiene una capacidad de inteligencia media superior, y eso lo podemos ver, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Cuando escribe una persona. Y eso es importante, porque es importante, al menos en muchos corporativos, dependiendo de la función, obviamente, ¿no? Porque somos como muy inclusivos, pero también si quieres seguir creciendo en etapas de desarrollo y de liderazgo. Como comentaba la licenciada Casares al inicio, yo he pertenecido siempre a corporativos internacionales y una parte clave del desarrollo del liderazgo es que te puedas expresar y comunicar bien, sea verbalmente o sea también por escrito.
Y esto es una de las cualidades que siempre te van a pedir a medida que vayas creciendo en la escalera corporativa. Entonces, para mí es genial, ¿no? Que tengamos hoy, como les comentaba, yo le decía a mi equipo de, oiga, medimos español, porque, o bueno, ¿no? Hoy tenemos Expresa y justo en esta semana me contactaron. Entonces fue como de excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que estamos reclutando, ¿no? Este tipo de evaluaciones nos va a poder servir y decir, ¿no? Si la persona lo tiene. Ahora bien, si tú estás viendo ahorita el foro y estás preguntándote, ¿lo tendré o no? Bueno, pues también lo puedes hacer esta evaluación, ¿no? Para ver en qué nivel estás. Y como en toda la vida, y yo soy un apasionado de recursos humanos, he trabajado más de 20 años en esto y creo muchísimo en el desarrollo de la gente, lo puedes seguir desarrollando. Pero para poderlo seguir desarrollando, usted te tienes que evaluar o te tienen que evaluar con este tema. Y bueno, pues les quiero agradecer muchísimo nuevamente y les quiero poner unas 4 cositas, ¿no? Que te va a servir esta evaluación. Si podemos verlo en el siguiente slide. Gracias. Esta evaluación, como les decía, para nosotros va a ser esencial porque te va a medir ortografía, argumentación, coherencia y lógica. Y estos son 4 elementos claves de la comunicación escrita que en cualquier corporativo, en cualquier empresa, sea transnacional, internacional, sea del gobierno o no sea del gobierno, te va a ayudar muchísimo para tu carrera profesional y también a los empleadores. A nosotros nos va a servir también para medir si te invitamos a trabajar con nosotros en cómo te podemos ayudar a desarrollarte y también para seleccionarte. Pues muchísimas gracias y les doy la palabra al licenciado Fleming. Gracias, maestro Cristian. Qué gusto que estén con nosotros. Sí me escucho bien, ¿verdad? Ok. Bueno, el maestro Cristian decía por qué es importante evaluar la expresión escrita en el ámbito profesional. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de para qué evaluar la habilidad escrita mediante el examen Exprese, ¿no? El alcance de la palabra escrita va más allá del ámbito escolar y ahorita vamos a mencionar por qué. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Lo mencionaba muy bien la psicóloga, pedagoga y escritora, Emilia Ferreiro, ¿no? Ella dijo, la escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de ella y no al revés, ¿no? Es por eso que va mucho más allá solo aprender a escribir, a hacerlo bien dentro del ámbito escolar. Pasamos a la siguiente, por favor. Actualmente los mensajes de WhatsApp en nuestra interacción, como bien mencionaba el maestro Cristian, utilizar el correo electrónico como medio de comunicación laboral, ¿no? Hacer una presentación frente a los ejecutivos de tu trabajo, ¿no? O hasta llenar formatos para solicitar un trámite, un ingreso a una universidad, una licencia, por ejemplo, o hoy en día una vacuna, ¿no? Asimismo, cuando solicitas un trabajo, generalmente el proceso de selección incluye la aplicación de pruebas psicométricas o psicológicas, ¿no? Nos enfrentamos siempre a eso cuando vamos a pedir un trabajo o las habilidades relacionadas con el puesto al que está solicitando, pero lo gracioso es que no hay una evaluación de la habilidad escrita, ¿no? De escritura no hay evaluación, sí de lo demás. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el Exprese ha sido diseñado para evaluar el nivel de competencia al comunicarse por escrito en español. Se le presenta al sustentante 3 preguntas o tareas, como se les denomina técnicamente, entre las cuales el sustentante debe elegir solo una. Más adelante veremos algunos ejemplos de estas tareas que les estoy mencionando. Y el sustentante debe redactar un texto argumentativo de entre 400 a 420 palabras en un tiempo de 1 hora y media, ¿no? El texto evalúa tanto de forma global como por cada uno de los criterios, que son 6, la habilidad para expresarse por escrito en el español. Estos criterios son la adecuación, organización, argumentación, coherencia, cohesión y convenciones de la lengua. Brevemente les explico cada uno de los criterios. La adecuación se refiere a la precisión en el significado de vocablos, ¿no? La riqueza del vocabulario, el uso de sinónimos y antónimos, ¿no? Y también el registro formal.
registro formal nos referimos a cómo escribes. Si estás haciendo una carta, pues tiene que ir con cierto rigor. No puede ser muy informal o redundante o hablarle de tú a la persona a la que estás dirigiendo esta carta, por ejemplo, ¿no? La organización habla de una estructura organizada y completa, la distinción clara entre ideas principales y secundarias. Más adelante vamos a ver cómo el doctor Salvador explica de forma más detallada todo esto del texto argumentativo, ¿no? Las partes que llevan. Continúo. El tercer criterio es la argumentación. Ahí es la tesis, opinión o propuesta, ¿no? La argumentación y contraargumentación de tus ideas. La coherencia, que es el número 4, es la progresión de la información, ¿no? Ideas congruentes con el tema, la secuencia lógica entre los párrafos. El criterio 5 es la cohesión, ¿no? Que son los nexos, los marcadores textuales, los conectores que hay entre los párrafos, ¿no? Para que la idea continúe. Y las convenciones de la lengua, pues bueno, son nuestro talón de Aquiles para algunos, la ortografía, la puntuación, la acentuación, estos vicios del lenguaje que tenemos, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Además, para seguir con la presentación, el Exprese es el único examen del Ceneval que por su diseño le otorga información valiosa al sustentante en relación a los aspectos que puede mejorar en cada uno de los criterios que les mencioné, ¿no? Y de manera general. Y bueno, las características del Exprese en cuanto a estas tareas que les hablaba hace un momento, las preguntas que aparecen en el examen, se plantean 3 tareas con temas diferentes, entre las cuales debes de elegir solo una, ¿no? Y esta que elijas, pues bueno, se recomienda que sea con la que te sientas más cómodo para expresarte de forma clara y amplia en lo que vas a escribir, ¿no? La tarea simple, como está ahí en la diapositiva, plantea de manera breve una situación real para provocar la respuesta escrita, ¿no? Y la voy a leer muy, muy rápido. Dice, en la actualidad, el consumo de comida chatarra va en aumento y para contrarrestarlo, niños, jóvenes y adultos deben poner en práctica hábitos saludables. Exponga sus argumentos para persuadirlos de que es mejor consumir alimentos saludables, ¿no? Entonces, de ahí ya el sustentante empieza a generar su texto argumentativo que les decía y cuenta con 1 hora y media y debe de ser de 400 a 420 palabras. Pasamos a la siguiente, por favor. La segunda tarea es con textos complementarios, ¿no? Y aquí el sustentante, además de los elementos de la tarea simple, se le presenta 2 pasajes breves o citas o antecedentes que sirven para contextualizar la situación ahí planteada en la tarea y de igual forma le doy brevemente lectura. Dice este pequeño contexto al principio. Dice, usted es colaborador de una revista de viajes. Escriba de manera convincente sus ideas para motivar a los lectores a visitar algún pueblo mágico de México. Tome en cuenta los lugares que conoce. Puede incluir información sobre los servicios que ahí se ofrecen, las costumbres de la gente o la alimentación típica, ¿no? Entonces, abajito está el subtítulo de Pueblos Mágicos y habla de los pueblos mágicos que tenemos en México y usted debe de hacer su texto para persuadirlos a visitar estos pueblos mágicos, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. La tarea con imágenes complementarias, además de los elementos de la tarea simple, incluye de 1 a 4 imágenes que ayudan a enriquecer el contexto. En este caso, debe partir de las imágenes que contiene la tarea para justificar o argumentar su opinión o sus opiniones, ¿no? Y dice, reflexiona acerca del problema presentado en las imágenes. Como podemos ver, son 2 imágenes de mucha basura en la calle. Y redacte una carta a su presidente municipal o alcalde para convencerlo de combatir mediante las acciones que usted considere necesarias, ¿no? Entonces ahí habría que argumentar, pues bueno, ¿qué se podría hacer para solucionar este problema mediante una carta, al alcalde o a la persona encargada del municipio, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor.
Bueno, ¿cómo se califican estos textos o el texto, ¿no? La calificación es determinada por al menos un par de expertos en lengua española y se utiliza una rúbrica analítica que incluye 4 niveles de desempeño. Estos niveles van de insuficiente hasta notable, pasando antes por suficiente, bueno, y el más alto, como lo mencioné, notable. Y muy importante, incluye en los reportes de su evaluación sugerencias de mejora que a usted, que a mí, que a todos nos va a ayudar para seguir practicando la escritura. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí un breve ejemplo, ¿no?, de cómo se presenta en el reporte de evaluación estas sugerencias de mejora. Como lo pueden ver, les mencionaba atrás los 6 criterios que evalúa el Express, ¿no? Ahí ponemos solamente 2 a manera de ejemplo, que es la adecuación, el número 1, y la organización, el número 2. En la adecuación, este estudiante sacó suficiente en este criterio. Y se menciona, los textos presentan un uso limitado de sinónimos y antónimos. El vocabulario que se emplea es reducido y no siempre es el apropiado para el tema y los propósitos del texto, ¿no? Entonces, de entrada te damos ya un diagnóstico de cómo saliste en cada uno de esos rubros, de igual forma global. Y la sugerencia de mejora para adecuación es evite el uso frecuente de una misma palabra para referirse a un concepto. Consulte diccionarios de sinónimos y antónimos. Esto le darán ideas sobre cómo nombrar una misma cosa de forma distinta. Utilice los términos adecuados según el tema que esté tratando y el mensaje que desee transmitir, ¿no? De igual forma, muy breve, abordo el segundo criterio, que es organización. Ahí el dictamen fue bueno, ¿no? Y dice que los textos presentan una estructura completa, con una introducción clara, un desarrollo y una conclusión adecuados. Y la sugerencia de mejora nada más es evite incluir ideas secundarias que se alejen de la idea principal, pues resultará más difícil vincularlas, por supuesto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, el valor agregado del Express lo menciona ahí. Además de estas sugerencias de mejora que damos, que les va a ayudar porque les va a permitir ver sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. No hay necesidad, si usted es un psicólogo, si es un abogado, si es una secretaria, por cierto, feliz día de las secretarias a todas, nuestras compañeras, a todas las que nos están viendo, porque es independientemente del campo laboral al que te dediques. Puedes presentar el examen y te va a dar este diagnóstico y sobre todo estas sugerencias de mejora para que sigas practicando tu habilidad para comunicarte de forma escrita en español. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora los dejo con el doctor Saulés en cómo mejorar mi habilidad para escribir. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciado Carlos Fleming. Antes que nada, agradecerle, por supuesto, a todos los compañeros, al maestro César, al licenciado Carlos Fleming del equipo de Ceneval, su participación en el seminario, y por supuesto a nuestro invitado Cristian Klein sobre su aportación. Este punto de vista que él nos está diciendo, muy importante porque nos aporta el punto de vista no convencional al que está dirigido el público de los exámenes del Ceneval, es el público de los corporativos, ¿no? Hay que recordar que el Express está dirigido a un público educativo y el público no educativo. Y qué bueno, y le agradezco sus observaciones, porque precisamente cubre este hueco al que queremos llegar a este público de los corporativos, donde se valore un poco la importancia de la escritura ya precisamente en el ámbito laboral. Vamos ahora, a mí me corresponde dar un momento didáctico. Como esto tendríamos que pensarlo como si fuera una guía de estudio. Yo ya voy a presentar mi examen, ¿no?, del Express, quiero ver más o menos qué es lo que me van a preguntar, cómo me van a evaluar mi escritura a la hora de presentar yo mi examen.
se eligió entre los distintos tipos de textos, no quiero ser muy técnico, entre los distintos tipos de textos, por ejemplo, un cuento, una exposición, una descripción, se eligió un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene la capacidad, dicen los expertos, de cubrir la mayor amplitud de formas de escritura. Argumentamos constantemente. Se mencionaban los correos electrónicos en el ámbito laboral. Muchos de nuestros correos electrónicos no solamente son expositivos o informativos, a veces se trata de defender un punto de vista, tratar de convencer a tu directivo o algo de una propuesta, por ejemplo, ¿no? Todo texto, toda escritura tiene una estructura. Entonces, cuando uno conoce la estructura interna de tu texto, te permite tener lo que Cristian decía, una lógica, una coherencia, ¿no? Y por supuesto vigilar este elemento de la ortografía y la redacción para que tus textos cumplan los objetivos que uno está buscando y que, lo más importante, que tu receptor te entienda. Si no te entiende, no está funcionando el texto. Me gusta este ejemplo que dijo el maestro Cristian cuando dice, bueno, a ver, me mandaste este correo y yo no te entendí, claramente no te entendí. Algo hay ese problema, ahí hay un problema de comunicación escrita, entonces tuvo que llamarlo para que le explicara qué quería decir, ¿no? No debería funcionar así. Debería que nuestros propios textos funcionaran porque sí. Deberían tener una independencia, deberían poderse comprender a partir de lo que estamos escribiendo. Vamos al siguiente, por favor. Esa no es, me parece. Es una parte donde explicamos, a ver si aparece la diapositiva, es una parte donde explicamos qué es un texto argumentativo. Hay un problemita por ahí. Bueno, vamos a ver que sí. Ahí está. Es un texto argumentativo. Es un tipo de escrito que se conforma de una serie de razonamientos que se emplean para demostrar la validez de una propuesta o tesis. Es una estructura muy frecuente de los textos de opinión, por ejemplo, políticos, científicos, filosóficos. Estas estructuras internas de los textos argumentativos aparecen en artículos de opinión, editoriales, cartas de lectores, ensayos, textos legales, pero como decía, a veces están metidos en muchos de los textos que habitualmente realizamos, los correos electrónicos, no sé qué más. Cuando uno quiere explicarle a otra persona la razón de por qué piensa de una manera determinada, esto estás argumentando, ¿no? Argumentar significa dar una razón. ¿Por qué estoy diciendo algo? ¿Por qué estoy proponiendo algo? Una tesis precisamente es eso. La gente que se titula, por ejemplo, ¿no? En los estudios profesionales hacen una tesis. Lo que están haciendo cuando se hace una tesis es precisamente hacer una propuesta, una solución a un problema específico. Por eso se llama tesis. Adelante. Y tienen que argumentarla, por supuesto, ¿no? Esta es una estructura. Hay muchas estructuras para armar este texto, pero si nosotros aprendemos esta estructura, que debe tener una estructura de nuestros textos que va a ser evaluado, si nos la aprendemos más o menos y vemos que la parte interna de cómo estamos escribiendo tiene esta estructura, entonces tendrá una lógica, una coherencia nuestro texto a la hora de armarlo. Generalmente recomiendo que empecemos a armar, que identifiquemos el problema que queremos resolver y vamos al apartado de medio, que es el de desarrollo. Ya que identificamos el problema tenemos que proponer una solución, texto propuesta, como dice ahí en la primera línea. Y luego, por supuesto, proponer argumentos. Podemos proponer un argumento, 2 o 3. Yo propongo mínimo 2 argumentos que sean necesarios para darle solidez a nuestra tesis o propuesta. Y luego, otro elemento que debe incluir nuestro texto es lo que se llama la refutación. ¿Qué es la refutación? Incluir un punto de vista distinto al nuestro, el que estamos proponiendo, para darle objetividad e inmediatamente refutarlo. Decir, bueno, hay gente que piensa diferente a lo que estoy diciendo, pero inmediatamente tener los argumentos para rebatir esa propuesta, eso le da objetividad a nuestro escrito. Y por supuesto, ya que tenemos el centro, que es el desarrollo, armar una entrada que capte la atención del lector, identificar claramente el problema en la parte introductoria y un cierre que recapitule nuestra propuesta y que cierre y que quede en la mente del lector esta propuesta. Vamos a un ejemplo, cómo lo podemos desarrollar. A la siguiente.
El licenciado Carlos Fleming había dicho que para poder contestar el Express se le presentaban distintos tipos de tareas al sustentante. Este es un ejemplo de tarea de escritura. ¿Qué es una tarea de escritura? Se les llama estímulos, se les llama tareas, es como un detonante, es un motivador que tiene el elaborador, el sustentante, para poder armar su escrito, su texto argumental. Vamos a leer. En los distintos centros históricos de nuestro país, la circulación masiva de autos provoca un aumento de la contaminación que, además de afectar la salud de todos nosotros, ha provocado un importante desgaste en la arquitectura colonial que es símbolo de nuestra tradición cultural. ¿Cuál sería su propuesta para resolver esta problemática? Se dan cuenta que aquí hay un problema específico. Hay un problema de circulación de autos en los distintos centros históricos de nuestro país que obviamente producen contaminación y por supuesto tienen como principal repercusión la salud de todos nosotros, afectan la salud de todos nosotros, pero bueno, no importa en este momento, sino hay otro problema secundario que queremos que nos dé el sustentante una solución. Se están desgastando las construcciones coloniales. ¿Cuál sería su propuesta para resolver esta problemática? Y al final dice, exponga sus argumentos para sustentar su propuesta. Claramente se le está pidiendo un texto argumentativo que el sustentante tiene que escribir. Ya dijo el licenciado Carlos, son entre 420 o 500 palabras para armar nuestro texto. ¿Cómo empiezo a hacer mi texto? Me aprovecho de una estructura como la que vimos antes y la pongo a continuación. Adelante. Bueno, primer paso es identificar cuál es el problema, ¿no? La contaminación de autos en los centros históricos provoca desgaste en la arquitectura colonial y ya empiezo a ponerle creatividad. Esta es una propuesta, esa es una solución dada por nosotros, pero en realidad cualquiera puede tener la solución que uno quisiera para resolver este problema. ¿Cuál es la solución que se propone? Bueno, si el problema son los autos, vamos a quitar los autos de los centros históricos. Transformemos los centros históricos en zonas peatonales, ¿no? Y además busquemos medios alternativos de movilidad que no sean contaminantes. Entonces, uno ya va imaginando, decía Cristian, un poco la parte de lógica, de coherencia y además la parte cognitiva. Una persona que ya empieza a dar soluciones a estas problemáticas y luego expresarlas de manera escrita, pues está demostrando un nivel de inteligencia, un nivel de cognitivo importante. Adelante. Bueno, esta es la estructura, veamos cómo vaciamos nuestros elementos que ya casi vamos completando, primero con el desarrollo. Ya tenemos el problema, entonces vamos a la tesis y su solución. Bueno, proponemos precisamente que nuestros centros históricos no tengan autos, que se vuelvan peatonales, y el uso de medios alternativos de movilidad no contaminantes, como dice la primera línea de desarrollo. Y el primer argumento, y vamos perfilando los argumentos. El primer argumento sería, por supuesto, el uso de medios alternativos de movilidad como el trolebús, que ya se empezó a utilizar en algunas ciudades, o la bicicleta, que también se está utilizando, pero no se ha extendido de manera general. El segundo argumento, por supuesto, que está vinculado con el primero, es que si uno puede caminar por las ciudades, pues se recuperaría el gusto, ¿no?, por caminar en los centros históricos de nuestro país, en particular de tu centro histórico de tu ciudad, ¿no? Y bueno, empecemos a agregar una refutación, pensando, a ver, si yo hago peatonal los centros históricos, hay personas que podrían decir que los vendedores ambulantes podrían aumentar. A algunos no les gustan los vendedores ambulantes, ¿no? Y nosotros inmediatamente tenemos que rebatir. No obstante, la gente es la que decide qué es lo que compra y por lo tanto decide qué tipo de vendimia. Hay que recordar desde tiempos, ¿no?, anteriores, desde Tlatelolco, desde el mercado de Tlatelolco, la vendimia era parte, por ejemplo, del centro histórico de la ciudad, algo frecuente. A lo mejor lo que tenemos que decidir es qué tipo de vendimia se necesita en esta ciudad, ¿no? Y por lo tanto, las personas son las que deciden qué es lo que se va a comprar, ¿no? Y bueno, ya armando este centro, este desarrollo, hacemos una entrada atractiva, donde identificamos también el problema, y después un cierre que sea atractivo, ¿no?, y que quede un poco en la mente de nuestros receptores, de nuestros lectores. Vamos a ver cómo va quedando cada uno de los párrafos de este fruto. Adelante. Recuerden, todo este proceso lleva una etapa de ida y regreso, es decir, elaborar borradores. Al sustentante se le presenta un procesador de texto con el que va a trabajar, un tipo Word.
donde va escribiendo y armando, completando su estructura e ir llenando, por ejemplo, las características de cada uno de los párrafos que ya perfiló previamente en su estructura. Entonces, este es un borrador un poco más definido, pero el borrador puede ir creciendo, puede ir corrigiéndose, elaborándose hasta considerar un elemento como este. Lo voy a leer primero y ahora explicamos cómo es lo que está sombreado. Yo ya lo titulé, la lógica es que el título tendríamos que ponerlo al final, ya que quedó algo redondo, decir, bueno, a ver, ¿cómo titulo mi texto, no? Yo ya lo empecé a titular por un centro histórico sin autos. La circulación de miles de autos por las calles de nuestro centro histórico ha provocado no solo contaminación ambiental y sonora, sino también un desgaste lento pero progresivo en los edificios coloniales y sobre todo unas condiciones poco propicias para los visitantes que deseen disfrutar de un paseo por las calles. En muchas ciudades del mundo, con importantes inmuebles históricos semejantes a los nuestros, se puede apreciar que una de las primeras medidas que se han tomado es restringir totalmente la circulación de los automóviles. ¿Dejaríamos nuestro auto si a cambio contáramos con un excelente transporte público u otros medios de movilidad? Yo creo que sí. Es una pregunta retórica la que hago al final. Se dan cuenta que la parte inicial que está sombreada es la entrada, es decir, busquemos una frase para marcar que ya nos lo perfiló nuestra tarea, ¿no? De cuál era el problema, donde ya se identifica que el problema central que queremos atacar es el desgaste progresivo de los edificios coloniales por el exceso de autos en los centros históricos. Y bueno, y se empieza a perfilar también la solución, que es claramente que se propone una zona peatonal, para que la gente, como se ha hecho en otros centros históricos de otras ciudades del mundo. Vamos a la siguiente. Bueno, y en un segundo párrafo, en un primer párrafo, empezamos a mencionar nuestros argumentos. Durante mucho tiempo funcionó un transporte que ahora está quedando en el olvido. Me refiero al trolebús. Bueno, este artículo lo hice cuando en realidad el trolebús no tenía tanta fuerza y claramente se había dejado en el olvido. Ahora empieza a retomarse. Eléctrico, no contaminante, no ruidoso, con un itinerario definido, este transporte casi en extinción puede ser una excelente alternativa para el centro histórico. Pero no se trata solo de rescatar transportes eléctricos. La bicicleta podría rendir frutos muchísimo más efectivos si las ciclovías fueran más seguras, problema que no se ha resuelto todavía, y se extienden hacia otras partes de la ciudad, por ejemplo, hacia el centro histórico. Son dos medios no contaminantes, se dan cuenta que estamos dando el por qué creemos que es una alternativa de que nos podría funcionar para resolver el problema de la contaminación en el centro histórico. Son medios no contaminantes que podrían ser una excelente alternativa para dejar el auto en casa. La movilidad alternativa no contaminante es el primer argumento. Vamos a la siguiente. Vamos como al segundo argumento y vean cómo hay frases al inicio de cada párrafo que los permiten vincular con el párrafo anterior. El resultado sería inmediato. El movimiento sería distinto. Los paseos familiares serían más frecuentes. El ruido y la contaminación se transformarían en movimiento vivo de gente que disfruta su propio caminar en medio de edificios que son verdaderas joyas arquitectónicas. La vida nocturna también tomaría otra apariencia, pues al tener amplios andadores, se recuperaría el gusto por sentarse a tomar un café en cualquier rincón, solo por el simple hecho de platicar bajo el cobijo de algún inmueble colonial. ¿Se dan cuenta de cómo se está perfilando y vinculando el argumento de la zona peatonal con el gusto por caminar por el centro histórico, que es nuestro segundo argumento? Vamos a la siguiente. Vamos a involucrar esta idea de refutación que le da, como dije en un principio, objetividad a nuestro texto argumentativo. Le da el sentido de considero opiniones distintas, pero para verificar la solidez de mi propuesta. Por lo tanto, tengo que refutarla. Si al incorporar opiniones diferentes, nuestra opinión se ve endeble, entonces no está funcionando. Los críticos a estas propuestas podrían argumentar que los comerciantes ambulantes, uno de los mayores problemas que tienen todos los centros históricos, ampliarían sus espacios de venta. Por supuesto que es un riesgo. No obstante, es un marcador. Ahora explico, no me quiero ver muy técnico, pero es un marcador adversativo que nos permite rechazar la parte anterior y matizar la parte anterior y decir algo a favor de lo que estamos
decir algo a favor para que rechace la aseveración dicha anteriormente, ¿no? Se llaman marcadores adversativos, por ejemplo, no obstante, sin embargo, a pesar de ello, ¿no? Estas son frases que nos permiten meter para rechazar esta idea anterior. Ampliarían sus espacios de venta. Por supuesto que es un riesgo. No obstante, creo que con un control rígido se puede evitar su expansión. Aquí se matiza. Además, si en verdad se recupera ese espacio para los verdaderos pacientes, estos son los que determinarán el tipo de comercio que desean. Un poco lo que les decía, ¿no? Pues según muchas grandes ciudades del mundo, pues hay de línea, pero las personas que eligen son las personas que van a consumir o a comprar estos productos son las que eligen el tipo de comercio que se quiere en las ciudades, ¿no? Peatonales. Adelante. Y vamos al párrafo de cierre. El párrafo de cierre tiene como propósito enfatizar la propuesta inicial y al final tenemos que buscar una frase lo más emotiva que pudiera ser. Esto es lo que nosotros intentamos hacer para que quedara un poco en la voz, en la mente del lector. Está en juego nuestra ciudad y su viabilidad para el futuro. No podemos dejar que la contaminación destruya poco a poco la majestad de nuestras construcciones. Es nuestro pasado y puede ser nuestro futuro. La mayoría de los conductores estaría dispuesta a dejar de usar su automóvil si a cambio contara con un excelente medio de transporte público o ciclovías amplias y seguras. No hay más. Exijamos a nuestras autoridades que tomen cartas en el asunto y nos devuelvan este centro histórico que en otro tiempo disfrutaron nuestros abuelos y que ahora lo queremos para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, ahí nos pusimos un poco motivos, pero lo importante era tratar de buscar el cierre de nuestro texto para que quedara redondo. Vamos a ver el siguiente. Ya no lo voy a leer porque en realidad solo es para que vean cómo queda visualmente la estructura del texto que yo voy a entregar ya a mis evaluadores del Express, ¿no? El título identificado claramente, los párrafos separados con aire, que les llamamos aire, es decir, que tengan espacio entre los párrafos para que se logre identificar cómo está organizado el texto. Cada párrafo trabaja una idea importante que va vinculada al siguiente párrafo, una parte introductoria, una parte de desarrollo, una parte de cierre. No metemos subtítulos que digamos inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Eso se debe leer entre líneas, se debe leer como la estructura interna del texto. Esto que nosotros trabajamos antes es lo que se ve a la hora de leer el texto, no que pongamos subtítulos. Además, los párrafos deben tener una extensión entre 2, entre 4, 5, es lo habitual que tienen los párrafos. Cuando son párrafos demasiado largos, tipo textos filosóficos, pues uno se cansa también de la lectura, o párrafos demasiado cortos de 1 o 2 líneas tampoco son los convenientes, ¿no? Entonces, son párrafos entre 4 o 5 líneas en que debería organizarse nuestro texto. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, el procesador de texto a la hora de chulear, digamos, de darle una mirada final a nuestro texto. Ojo, no entreguemos nuestro texto inmediatamente terminado en nuestro borrador. Debemos leerlo, verificar la ortografía, verificar si todavía hay un elemento de redacción o concordancia que nos está fallando, algo de que dices, este argumento no fue suficientemente sólido, hay que regresar a darle más fuerza, etcétera, a ver si la conclusión también verdaderamente es importante y retoma y enfatiza la propuesta inicial. Muy bien, cierro con esto. Uno de los elementos, la razón de por qué dimos este momento didáctico, tiene que ver con muchas propuestas que se están haciendo con el Ceneval sobre la enseñanza y la capacitación. Había una frase por ahí que se tomó de un proyecto de Ceneval que decía que la capacitación, que capacitar y evaluar era la mejor combinación en el Ceneval. Yo transformaría esta frase y para este momento diría que enseñar y evaluar es la mejor combinación para poder escribir de mejor manera. Este es el propósito de este momento didáctico que se vincula con todas las exposiciones que han hecho mis compañeros del equipo y por supuesto nuestro invitado especial. Y bueno, les agradezco su participación y vamos a lo siguiente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y también a los asistentes por las preguntas que nos están planteando. Voy a esperar un momento a que todos regresen a cámara para que podamos hacer los planteamientos de la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Saulés, la estructura que mostraron de un texto argumentativo, ¿me puede ser útil para escribir textos que me sirvan en la vida profesional? No, gracias, Lilian. Bueno, mira, me tocó la primera pregunta. Claro, como decía yo en la exposición, el texto argumentativo puede ser útil para múltiples textos que realizamos en nuestra vida profesional. Un artículo, ¿qué se te ocurre? Cuando nosotros tenemos que entregar un informe, que seguramente el maestro Cristian no me dejará mentir, en parte de su trabajo habitual, alguien del equipo deberá hacer un informe donde explique las razones de por qué se instauró, se implementó cierta política, ¿no? Es argumentarte. Tiene que tener una capacidad para exponer, ¿no? Exponer el detalle, ser descriptivos, meter los elementos propicios, que tenga una lógica, que tenga una coherencia, y luego explique las razones de por qué se implementó esta política o esta estrategia o esta situación. Y al final, meter una conclusión. Y debe tener una introducción que diga todos los datos. Esta estructura que estoy presentando, que es una entre muchas, también les puede ser útil en este tipo de textos a la hora de estar trabajando ya en el ámbito laboral, en su vida profesional. Perfecto, muchísimas gracias. Maestro Clay, nos preguntan, en su experiencia, ¿cuál cree que sea el aporte que dé este examen a las empresas? Bueno, como lo mencionaba, este examen obviamente va a aportar el saber en qué nivel estás en cuanto a tu expresión escrita, que como les comentaba es básica para cualquier corporativo, ¿no? Es algo que a cualquier nivel, pero obviamente si quieres seguir creciendo en la escalera corporativa, es algo que tienes que tener desarrollado, ¿no? Como tal. Muchísimas gracias. Licenciado Carlos Fleming, nos preguntan, ¿se puede realizar el examen sin ningún costo a manera de prueba? Gracias por la pregunta, Lilian. Hay un examen de práctica y se hace justo antes de la aplicación del examen real, ¿no? Para que se familiaricen los sustentantes con la plataforma y con la metodología de cómo se aplica el examen. Ok, muchísimas gracias. Igual para usted, licenciado Fleming, ¿este instrumento es útil para acreditar niveles de español para extranjeros? Sí, cualquier persona que esté interesada desde el nivel medio superior en adelante a conocer su nivel de escritura, puede participar en él. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpe, para usted, maestro Clay, ¿ha tenido alguna experiencia en donde alguien no haya sido promovido por su falta de expresión escrita? Como tal, no, pero ciertamente alguien que carece de esta comunicación, ¿cómo decirlo? No sé si llegaría, ¿no? A tener el poder participar en algún proceso interno de promoción, ¿no? Porque por lo general estos comienzan con una carta de motivación de por qué quiere ser promovida. Entonces, por lo mismo, no ha pasado. Sí, nos ha pasado mucho en comunicación verbal, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Saules, en general a los alumnos cuando se les explica métodos de argumentación, responden más a dinámicas. Además del debate y el ensayo, ¿qué otra dinámica les pueden compartir? Perdón, no escuché bien la pregunta, Lilian. ¿Podemos repetirla? Sí, claro. Nos preguntan que los alumnos en general responden más a dinámicas como debate y ensayo para poder argumentar. ¿Qué otra dinámica se les puede compartir que sea funcional para este tipo de examen? Bueno, yo un poco para no salirnos del tono de este seminario, que se enfoca un poco a la parte de la utilidad de la escritura en el ámbito empresarial, corporativo, ¿no? En el ámbito laboral, yo le haría a nuestros estudiantes ejercicios de los tipos de texto que se están necesitando en el mundo laboral, claramente. Por ejemplo, acaba de decir el maestro Cristian,
la carta de exposición de motivos, la carta de por qué yo quiero, necesito un ascenso, necesito promoverme, ¿no? ¿Cómo justifico, cómo argumento de por qué yo sí merezco este ascenso, ¿no? Esta es una carta claramente de exposición de motivos y por lo tanto tiene una estructura argumentativa. Yo le pediría a mis estudiantes que asentaran con ese tipo de textos que habitualmente se trabajan en el ámbito laboral. Le pediría a nuestros maestros que buscaran cuáles son los textos que se requieren, los simularan en el salón de clases y esto les permite aprender cómo escribir ya cuando salen de la escuela, como decía el licenciado Carlos Fleming. La escuela tiene que estar en un laboratorio donde te van a enseñar a escribir cómo se va a necesitar fuera de la escuela, no tanto dentro de la escuela, sino fuera de la escuela. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpe, Carlos Fleming, y ya esta sería la última pregunta que pudiéramos atender el día de hoy, porque el tiempo está a punto de terminar. Para quienes no pudimos atender sus preguntas, vamos a responderlas todas vía correo electrónico. Vamos a enviárselas nosotros a cada uno de nuestros panelistas para que den la respuesta oportuna a ellas. Licenciado Carlos Fleming, ¿nos podría explicar un poco de la modalidad de aplicación del examen? Sí, claro, Lilian. El examen se aplica en la modalidad de examen desde casa, ¿no? Eso quiere decir que desde cualquier lugar donde puedas tener una conexión a Internet con ciertas características, estas características están en la página del Ceneval, en el apartado de Exprese para mayor detalle, pero bueno, desde ahí tú puedes presentar el examen Exprese. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos nuestros panelistas, a todos los asistentes que estuvieron con nosotros el día de hoy. Agradecemos la presencia de todos ustedes y les repito, vamos a tener una encuesta de salida una vez que terminemos el seminario. Por favor, respóndanla y también les repito que vamos a enviarles las respuestas a sus planteamientos. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego.